Amigos y hermanos de Capilla Fidelidad, el Señor me los bendiga. Mi nombre es Alejandro Garzón. Hoy estaremos meditando en Hechos capítulo 12. Señor Padre Santo, te doy gracias por este tiempo, por las maravillosas verdades que nos permites estudiar, aprender, vivir en este capítulo. Te suplico, mi Dios, que toques nuestros corazones, mentes, pensamientos, acciones, decisiones, para que de ahora en adelante, Señor, nuestra vida sea totalmente guiada por ti y totalmente, Señor, entregada a ti. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Este capítulo consta de 25 versículos y ha llamado mi atención el versículo 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y he titulado el devocional Volviendo en sí desde la perseverancia. Hay varios apartes en este capítulo. Lo primero es la muerte de Jacobo, versos 1 y 2. Pedro encarcelado, 3 al 5. Pedro es liberado de la cárcel, 6 al 19. Y la muerte de Herodes, del verso 20 al 25. Lo primero que vemos en esta iglesia y en Pedro es que a pesar de las circunstancias perseveraban en la oración. Notemos lo que ocurrió en el versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y notemos un hecho muy tremendo, y es que la muerte de Jacobo no fue un hecho menor. Recordemos quién era este Jacobo, el hermano de Juan, pero fue uno de los tres a los cuales el Señor llamaba siempre para mostrar situaciones especiales. Por ejemplo, vemos en Mateo 17 del 1 al 2, cuando el Señor se transfiguró delante de ellos, solamente había tres testigos con él. Estaba Jacobo, Juan y Pedro. Y dice la palabra que vieron al Señor con el rostro como el sol y los vestidos blancos como la luz. En otras palabras, estos hombres tuvieron la bendición de ver no solamente la humanidad de Cristo, sino la deidad del Señor. Sabían que Jesucristo era el Señor y que se había hecho hombre para venir a rescatar la humanidad. Tenían esta visión, pero Jacobo también fue un hombre al cual el Señor llamó cuando hacía cosas impresionantes como la resurrección de la hija de Jairo en Marcos 5:37. Dice la palabra que el Señor solamente le dijo a estos tres hombres que le siguieran. También en Marcos 14:34 vemos como en el monte de los olivos el Señor, estando entristecido y angustiado, dice a estos tres hombres que se queden con él y velen con el Señor. Así que Jacobo no era un hombre menor, ni representaba algo menor en la iglesia. Este hombre, como dice Pablo más adelante en Gálatas, era columna de la iglesia, aunque no se trata del mismo Jacobo, si está allí Juan y Pedro, los cuales son denominados columnas de la iglesia. Entonces, la muerte de Jacobo pudo haber traído una desmotivación terrible a la iglesia, una desmotivación terrible al mismo Pedro, una desmotivación terrible al mismo Juan, su propio hermano, pero lo que hacía la iglesia era que perseveraba en la oración. Qué fe tan impresionante. Y ahí es nuestra primera aplicación. Sin importar las circunstancias que estemos viviendo, tenemos algo que es muy superior, que son las promesas del Señor, puesto que éstas se cumplen. Y hay una frase que dice: no le digas a Dios qué tan grandes son tus problemas, dile a tus problemas cuán grande es tu Dios. Y sí que lo tenían claro, estaban activos en la oración, pidiendo la gracia de Dios en esta situación en la cual Pedro era encarcelado y muy probablemente pensaban que iba a tener el mismo destino de Jacobo. Y notemos que Jacobo, aunque tuvo una muerte no digna, muy entre comillas, el Señor permitió esto para que la palabra corriera y circulara. Y aunque pudo haber sido desmotivación para la iglesia perseveró en oración. Así que volvió en sí desde esta estupefacción para perseverar en la oración. Allí en el aparte del capítulo o del versículo 11, donde dice la palabra que Pedro volvió en sí, se refería a que Pedro, cuando fue librado por el Señor a través de un ángel, él no podía creer que había sido sacado a la libertad por medio del Señor. Pero también vemos en Pedro representado algo, y es que tras volver en sí, Pedro generó acciones certeras. Lo primero que hizo Pedro, notemos en el versículo 13, en el versículo 12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando.
¿Cuál fue la primera acción de Pedro después de haber sido librado? Ir a congregarse, ir a contarle a sus hermanos lo que había hecho el Señor. Congregarse es una acción certera. Testificar. Pedro llegó a testificar lo que Dios había hecho en él y alimentar la fe de la iglesia. Fueron las tres acciones certeras. La pregunta para ti y para mí, ¿tú estás yendo a la iglesia a alimentar la grey? ¿Estás yendo a la iglesia a ofertar de lo que Dios te ha dado? ¿O simplemente a demandar cosas de los que están allí en la iglesia? ¿Eres tú ofertante, como Pedro que salió de allí estupefacto e inmediatamente fue a alimentar la iglesia? Miremos lo que trajo esta acción de Pedro. ¿Cuáles fueron las consecuencias de las acciones certeras de Pedro? Notemos el verso 14. Había una mujer que fue Rode, que fue a abrirle a Pedro. Dice el verso 14, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Estas acciones trajeron gozo a la iglesia, trajeron credulidad a la iglesia y aumentaron la fe de la iglesia. Eso hacen las acciones certeras cuando volviendo en nosotros perseveramos en la oración y perseveramos en hacer acciones certeras, pero también cuando perseveramos en la palabra del Señor, logramos glorificar al Señor. Notemos lo que nos dice el verso 24. Dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Perseveraron en la oración, perseveraron en acciones certeras y perseveraban en la palabra del Señor. Y volviendo al ejemplo de este volver en sí, recordemos que esta misma palabra se utiliza también en el hijo pródigo. Cuando el Señor la explica en Lucas 15:17, dice que el hijo menor, después de haber estado allí perdido por algún tiempo, volvió en sí y se dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Este hombre volvió desde una necesidad física, pero Pedro volvió desde su necesidad espiritual. Qué importante es tener esa fe y tener ese gozo y esa llenura del Espíritu Santo mediante la cual experimentamos una sed y un hambre espiritual. Notemos lo que dijo Pedro en su declaración en Juan 6:68. Este mismo Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Moisés en el Éxodo 33:15 también dijo, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Amigo y hermano, ¿estás tú consciente del Dios con el que hablas, con el que andas? ¿Estás tú consciente del Dios que te acompaña, amigo y hermano? Pedro en este momento no tenía la llenura del Espíritu Santo cuando hizo su declaración en Juan 6:68, ni Moisés tenía el Espíritu Santo como lo podremos tener tú y yo, que ahora mora en nosotros y dentro de nosotros, y podemos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué esperamos para que después de una gran tribulación, una gran dificultad, un gran problema, volvamos en sí a través de la perseverancia en la oración, la perseverancia en acciones certeras, congregarnos, testificar, alimentar la grey del Señor con acciones prácticas en nuestra iglesia o donde el Señor nos ponga y perseverar en la palabra del Señor? Pero así como aquí hay un contraste en Herodes, notemos lo que pasa en los versículos siguientes. Así como la iglesia y Pedro en este caso volvió en sí desde la perseverancia, Herodes continuó perdido en sí desde la jactancia. En el verso 1 dice que en aquel mismo tiempo el rey Herodes, y notemos que no era en el mismo tiempo solamente, sino que también era este rey con la misma estrategia. Mire lo que dice Lucas 23:11. Con sus soldados le menospreció, le escarneció y le entregó. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Este mismo Herodes, con la misma estrategia, con una versión mejorada, o llamémosla desmejorada, porque no solamente menospreció, escarneció y entregó a la iglesia, sino que terminó matando a espada a Jacobo. Con esta versión terminó haciendo la misma estrategia, pero también terminó teniendo la misma motivación. Miren lo que nos dice el verso 3 de este capítulo 12. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro con la misma motivación y era agradar a las masas, terminó haciendo daño a la iglesia de Cristo, pero también con el mismo destino. Miren lo que nos dice el verso 23. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Y esta es una gran verdad y una gran realidad.
cuando nosotros no creemos en Cristo Jesús, cuando decidimos perseverar en nuestro orgullo y no damos la vuelta a nuestra vida para buscar el Evangelio en arrepentimiento y obediencia a Cristo Jesús, perseveramos en nuestra jactancia. Y un día, amigos, vamos a terminar comidos por los gusanos. Si no es en este mundo, es en el lago de fuego. Créelo o no, es una realidad. ¿Qué vas a escoger? En la parábola del hijo pródigo ocurrió lo mismo. El hijo menor volvió desde una necesidad física, pero volvió en sí. Aquí Pedro volvió en sí desde una necesidad espiritual, sed y hambre por Cristo Jesús. Pero el hijo mayor del hijo pródigo probablemente no volvió en sí. No pudo volver desde su orgullo, a tal punto que en esta parábola nos dice que él se quedó por fuera de la cena. Y esto nos debe llevar a una gran conclusión, y es que es más fácil volver en sí desde el fracaso que volver en sí desde el orgullo. Tengamos cuidado con el orgullo, seamos sensibles, amigos, a la palabra del Señor y perseveremos, así tengamos circunstancias muy grandes en la oración. Perseveremos en acciones certeras, que es la obediencia al Evangelio, y en la palabra del Señor. Y tengamos cuidado con el orgullo, porque con el orgullo solamente seguiremos la misma estrategia, seguiremos la misma motivación y tendremos el mismo destino de estos hombres que perversamente están en el lugar en el cual Dios había querido librarlos. Así que todo esto nos enseña este capítulo de la iglesia. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por lo que hoy nos has hablado, Rey eterno. Te suplicamos, mi Dios, que a través de una necesidad, que aumentes nuestra fe, que aumentes nuestra necesidad, nuestra sed y hambre de ti, Señor. Y a pesar de circunstancias, problemas, situaciones que nos agobien, tengamos esta claridad para perseverar en la oración, para perseverar en acciones certeras que te agraden y para perseverar en la palabra tuya bajo el poder del Espíritu Santo. Líbranos del orgullo, Señor, y ayúdanos a ser claro reflejo de ti en este mundo, canales de bendición a otros. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Maravillosa semana para todos.